Hola comunidad, espero que esta historia la tomen con mucha discreción, pues me fue contada por mi tío, quien falleció en una situación bastante extraña. Mi tío Fernando, o Nando como le decían familiares y amigos, era un tipo muy carismático, el clásico tío aventurero que todos quisieran tener. Recuerdo que siempre decía que convivía y se tomaba fotos con personas muy interesantes, desde artistas, poetas hasta trovadores. Él era de oficio ingeniero y se juntaba con colegas igual de locos que él, tipos ingeniosos que incluso inventaban sus propias herramientas. Pero sin duda mi tío estaba a otro nivel. Tenía algo de torero, tocaba el piano y la guitarra, contaba chistes sin chistes, pero te hacían reír. También bebía vodka como un cosaco y tenía algo de gachupín. Sinceramente era muy difícil verlo serio o triste, pues por su naturaleza risueña siempre andaba con una sonrisa. Sin embargo, hubo una excepción a todo esto, y un día, por primera vez lo vi tan serio, como si se tratara de otra persona. Recuerdo que en una noche de tormenta, nos contó que cuando era joven, a principios de los 70, fue contratado por la ICA. Esta es, o era una empresa dedicada a la construcción de obras monumentales. Decía que el mismo día, junto con él, había entrado otro ingeniero, pues necesitaban con urgencia mano de obra para la ampliación de una carretera. Al ser los más recientes de la obra, se les dio por convivir más en un inicio, y fue así como se hicieron grandes amigos. Y a pesar de que había otros ingenieros civiles trabajando allí, ellos compartían la visión y ambición de dar un poco más siempre, además de que ambos procedían del mismo lugar y la misma escuela. El amigo de tío Nando se llamaba Rodrigo. Según mi tío era un chavo muy buena onda con él. Pero en la cuestión laboral era todo diferente, pues además que humillaba a los hombres de su cuadrilla, los hacía trabajar demasiado. A pesar de que sus compañeros de trabajo le decían que se relajara un poco, él no hacía caso a nadie y por obvias razones la gente a su cargo se quejaba. Pero todo esto lo hacían secreto a voces, pues si Rodrigo se enteraba, les hacía la vida imposible hasta que renunciaran o abandonaran el trabajo. Incluso, se supo que Rodrigo había llegado a golpear a sus trabajadores. Muchas quejas de Rodrigo habían llegado a las oficinas de don Valerio García, quien era el ingeniero encargado de toda la obra. Pero este simplemente ignoraba a todos, bajo el compromiso de investigar los hechos y castigar a los culpables. Pero la verdad que nada de esto ocurría, y era tan obvio, la obra iba retrasada por mucho y la cuadrilla de Rodrigo era la más rápida en todo. Rodrigo también solía hacerle las barbas a don Valerio, consciente que eso le traería bastantes retribuciones, pues él quería un puesto mucho mejor. Añoraba ser encargado de obras, por eso le gustaba destacar ante los demás. Una tarde de viernes, tuvieron un grave problema por causa de la lluvia. Esa tarde debían asfaltar un buen tramo entre dos poblaciones, pero el clima era demasiado inclemente. Los hombres sabían que el asfalto debía secar, pero a pesar de eso, el ingeniero hizo que su personal trabajara bajo la lluvia. Cosa que la verdad sí es posible, pero no era justo incomodar al personal sin necesidad de hacerlo. Y para colmo, toda esa semana llovió todas las tardes, cosa que molestó a todos los trabajadores de su cuadrilla. Incluso, se pasaron las fiestas de Día de Muertos trabajando, mientras los demás habían recibido su puente correspondiente. Uno de esos trabajadores era el llamado el Indio Josefo. Él estaba especialmente molesto con Rodrigo, pero no lo demostraba, se lo guardaba todo en un odio malsano hacia su jefe. Cabe mencionar que Josefo provenía de Puebla y las malas lenguas decían que era mañoso, pues guardaba cosas extrañas bajo su cama.
además de que era medio ratero y mujeriego, por lo que chocó con pared con el ingeniero Rodrigo. Ya muy entrada la noche en ese mismo viernes, regresaron al campamento apresurados. Sabían que estaban a contratiempo, pues ya mero llegaba la hora en donde una persona iba exclusivamente a pegarles. Pero si estos no se encontraban, este no esperaba ni un segundo y con la misma se retiraba. A pesar de las prisas por llegar, desafortunadamente para los trabajadores el pagador ya se había retirado y este no volvería hasta el miércoles siguiente. Entre rabia y odio hacia Rodrigo, aquel fin de semana los trabajadores se tuvieron que quedar sin dinero y sin poder ir a sus casas a convivir con sus familias. Sus sueldos eran especialmente fundamentales, pues muchos vivían en poblaciones lejanas, algunos en otros estados. Considerando que los pobres hombres vivían al día, el no cobrar también los hubiera dejado sin comer. A no ser porque los demás ingenieros se compadecieron de ellos y donaron parte de sus cuantiosos sueldos para comprar mercancía y dárselas a los hombres. Evidentemente molesto, el indio Josefo se encontraba separado del grupo y se le veía vociferando mientras bebía de su botella de mezcal. Finalmente se levantó bruscamente y se fue a pie sin decir una sola palabra. Todos se preguntaron a dónde había ido, pues en el campamento al menos tenían agua y comida. Muchos mencionaron que la retirada del indio no era de buen augurio, pues hasta el más rudo de los trabajadores tenía cierto temor hacia él. Y es que esto no era para menos. Aquel hombre actuaba de una manera bastante sospechosa. Todo su dinero lo gastaba en mezcal y nadie nunca lo había visto comer. Pero los rumores decían que lo habían visto alimentarse entre la oscuridad y procurando no ser visto por nadie, pues su menú siempre se trataba de animales muertos y otras cosas grotescas. Incluso hubo una persona que prefirió guardar el anonimato, pero aseguró que en una noche en que salió a realizar sus necesidades, dicho acto lo llevó a fumarse un cigarrillo y al terminar, el hombre se fue de nuevo hacia la casa de campaña donde dormía. Pero al querer fumar un segundo cigarro antes de dormir, cayó en cuenta que su cajetilla se le había caído y es por eso que rápidamente regresó. Pero, entre terror y sorpresa, vio como una silueta se encontraba agachado justamente allí donde él había defecado y se llevaba las heces a su boca. Muriendo de miedo por la grotesca escena, el hombre regresó y le echó un vistazo a cada una de las casas de campaña sin despertar a nadie. Y ante su asombro, se percató que solo una bolsa de dormir se encontraba vacía, y esta era la del indio Josefo. Pasó toda la mañana del sábado sin que se supiera de él, y fue hasta la noche que vieron una silueta caminar hacia ellos en medio de la oscura penumbra del bosque. La silueta caminaba sin lámpara o algo que lo ilumine, sin temor entre la oscuridad y sin tan siquiera tropezar con alguna de las protuberantes raíces o las sobresalientes rocas del relieve. Algunos compañeros que rodeaban una fogata se alertaron y agarraron sendos leños para defenderse. Muchos otros prefirieron esconderse y rezar, pues no era para nada común ver caminar algo o alguien en medio de la sombría oscuridad del bosque. Poco a poco la silueta iba caminando de forma tambaleante hacia ellos, y cuando se acercó lo suficiente, el brillo de la candela le alumbró el rostro, y allí fue cuando se percataron que se trataba del indio. Algunos respiraron aliviados, otros aún morían de miedo y para qué mentir, unos cuantos pensaron pegarle con los leños hasta acabar con él, pero afortunadamente no se atrevieron. El indio se encontraba descalzo, bastante sucio como si hubiera entrado a una mina o a una cueva, además de que se miraba en un estado etílico. Sin embargo, aquel hombre no llegó con las manos vacías
y entre ellas cargaba una caja con unas flamantes botas de uso rudo. Se le veía feliz y con mucha presunción sacó las botas y las alzó, mirándolas como si se trataran de una joya. Entre los trabajadores miraron las botas con mucha sorpresa, y no faltó quien le preguntara al indio que cómo había podido hacerse de unas botas tan lujosas. Pero, al escuchar la pregunta, con una mirada perversa, solamente volteó a verlos y les dijo sonriendo maliciosamente: «Oh, es un regalito para el Inge Rodrigo, se lo merece, se lo ha ganado a pulso». Al escuchar al indio guardaron silencio, pues sabían que Josefo era mañoso y tenía algo de brujo. Además de que era más que obvio que no soportaba al ingeniero, así que sus compañeros mejor no dijeron nada para evitarse problemas. Cuando llegó la mañana de lunes, el ingeniero Rodrigo arribó muy animado como era costumbre. Josefo se acercó y habló con él fingiendo una humildad y agradecimiento que nadie le creería y que obviamente no tenía. Al mostrarle las botas al ingeniero, éste las aceptó, pues había deseado unas botas así por mucho tiempo. De hecho, se le veía en los ojos la felicidad y alegría que le había causado tan generoso regalo. Así que muy ilusionado, las sacó de la caja y las calzó inmediatamente, trabajando todo el día y todos los días con ellas a partir de ese momento. Y en este punto, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de aterrador? Pues bien, como les dije, Josefo odiaba a muerte al ingeniero Rodrigo y tenía algo de brujo. Era rencoroso además de vengativo, y ya la había tomado personal contra el joven. Y ahora que su plan había resultado, se le veía como si se hubiera ganado la lotería. Sonreía satisfecho al ver que por la noche del segundo día de usar las botas, ruidos y gritos salían de vez en cuando de la tienda del muchacho. En ocasiones lo veían alejarse del campamento por las madrugadas, pensando que quizás iría al baño y por eso nadie le tomaba importancia. Sin embargo, cosas extrañas estaban sucediendo. En el campamento recayó un pesado ambiente. La tensión era percibida por todos y daba la impresión que alguien los observaba. Era imposible pasar desapercibidas las voces y risas que venían entre la oscuridad del bosque. En el sitio también se miraban sombras y se sentía una vibra sumamente pesada, sobre todo cerca de la tienda del muchacho. Rodrigo, por su parte, comenzaba a verse pálido, enfermo, cansado, fatigado y como si le faltara el aire. Mientras más pasaban los días, la situación se tornaba cada vez peor. Todos se daban cuenta que algo andaba mal, pues el joven se comportaba fuera de lo que él era normalmente. Y a pesar de los malos tratos, hubo gente de buen corazón que se acercaba a él para asistirlo, pero el ingeniero simplemente alegaba que todo se encontraba bien. 2 días después, movieron el campamento kilómetros adelante para continuar con el otro tramo de la carretera. Cuando llegaron a instalarse, Rodrigo no pidió ayuda de nadie, pues el muchacho era orgulloso y además algo muy extraño estaba pasando. Cuando los trabajadores comenzaron a levantar el campamento en la nueva locación, él mismo colocó su tienda lejos de los demás. Con recelo retiraba a quien se le acercara. Era como si tratase de esconder algo sumamente importante o vergonzoso. Considerando el atraso en la obra, por ninguna razón se detuvieron y la piel del muchacho ya no lucía solo amarillenta. Tenía un tono verdoso, donde también le brotaban unas enormes erupciones que se le reventaban en cualquier momento, dejando caer un asqueroso líquido café que dejaba sentir un fétido olor a quien se encontrara cerca de él. Además sudaba copiosamente y varias veces le vieron caerse y volverse a levantar con muchas dificultades. Las ojeras detonaban que no había podido dormir en días, sin mencionar que casi no se le veía comer.
Muy a su pesar, y debido a que ya era más que evidente que el muchacho estaba severamente mal, los encargados de obra llevaron al doctor del pueblo sin que Rodrigo se diera cuenta. Y cuando éste llegó, casi tuvieron que obligarle a aceptar la atención médica. El médico fue a verlo a su tienda y se encerró con él. El médico se tardó algo así como 2 horas y cuando terminó de darle atención, salió de la tienda con un rostro perturbador. El hombre temblaba sin que pudiera hilvanar frase alguna y al verlo así rápidamente lo llevaron hacia su consultorio. Aunque él a duras penas comentó que mejor lo llevaran a la iglesia, pero no fue así, lo llevaron al fin hacia su casa. A los pocos días nos enteramos de que el médico se había suicidado. El proveedor de agua purificada que vivía en el mismo pueblo nos los había contado con lujo de detalle. Él decía que muchos en el poblado sospechan que se trató de un homicidio, pues extrañamente se encontró al doctor colgado de una de las ventanas de su habitación. Sin embargo, el doctor no contaba con ninguna de sus piezas dentales. Al decir eso pudimos escuchar una macabra risa venir desde la tienda de campaña de Rodrigo. Y al voltear hacia allí, lo vimos afuera, pálido y más flaco que nunca, pero sonriendo, como si disfrutara lo que el vendedor de agua nos contó. Pero lo más extraño de todo esto es que el ingeniero se encontraba a una distancia considerable. La situación de Rodrigo se empezó a tornar preocupante, pero más que nada aterradora. Y es por ello que los encargados de la obra tuvieron una reunión no programada con los jefes de la ICA ese mismo día. Aprovechando que estos días habían llegado de sorpresa y sin avisar, pues era de suma importancia para ellos dar un reconocimiento, un ascenso o un aumento al joven ingeniero Rodrigo, al cual felicitaban eufóricamente por su gran avance, profesionalismo y desempeño. Pero repentinamente no podían apartarle la vista de encima. Su semblante era realmente terrible. Los funcionarios le miraban de lejos y sin querer acercarse a él ni un poco. Cuando finalmente se retiraron, Rodrigo se dejó caer pesadamente en una silla y a pesar de querer preguntarle muchas cosas, ninguno de sus compañeros animaba a hacerlo. Pero como mi tío Nando era uno de sus mejores amigos y conocido de muchos años, finalmente se armó de valor y se acercó al joven ingeniero al terminar la reunión y le dijo: «Hey Rodri, mira mano, todos te estimamos y yo te quiero como un amigo, como mi hermano, de ley, y me duele decirte esto, pero apestas terriblemente, no sé». ¿Tienes problemas? ¿Estás enfermo? Dime, confía en mí, quizás pueda ayudarte. Al terminar de decirle esas palabras, Rodrigo finalmente se soltó a llorar como un niño pequeño, y fue justo en ese momento que se sinceró con él y sus compañeros. Pero solamente aceptó en mostrarle a mi tío el grave problema que le aquejaba, aceptando la ayuda. Y fue así como se dirigieron hasta su tienda, y con mucha pena y vergüenza le dijo que asegurara la entrada, pues no quería que nadie más viera lo que estaba a punto de mostrarle. Una vez que estuvieron a solas, el joven se sentó lenta y pesadamente en su catre para quitarse las lustrosas y hermosas botas de sus pies con muchísimo trabajo. Fue como si esto le causara dolor, y no solo eso, como si el calzado estuviera adherido a su dueño por alguna clase de pegamento. Cuando la primera bota cayó al piso, Rodrigo colocó dificultosamente su pie en el tapete de hule, dejando escapar un espantoso y penetrante hedor a podredumbre, a cadáver muy intenso. Cuando el hombre, sumamente apenado, retiró sus calcetas, mi tío se cayó de espaldas del puro terror. Los pies de Rodrigo se estaban descomponiendo, uno de ellos estaba incluso lleno de gusanos y supurando. Gran parte de ellos ya mostraba una avanzada necrosis y el otro pie ya era definitivamente solo huesos. Por si no fuera poco, Rodrigo mencionó que había algo que venía por las noches a atormentarlo,
y mientras dormía, algo se alimentaba de sus pies. Ese mismo demonio o ser lo poseía en ocasiones y acababa con todo aquel que quisiera ayudarlo, como pasó con el doctor. Y era por eso que nunca había querido pedirle ayuda a nadie, no quería causar pérdidas por su culpa. Mi tío Nando se quedó horrorizado, pues cayó en cuenta que en ese momento había intentado ayudar a Rodrigo, y en automático, muy posiblemente ya había cargado con aquella maldición. Después de tanto pensar y al borde del llanto, mi tío recordó que entre sus andanzas había conocido en un lugar llamado Las Casitas a un chamán, el cual era una especie de brujo sabio que sabía curar casi de todo y que era experto en maldiciones y ese tipo de cosas. Así que sin perder más el tiempo, mi tío y algunos compañeros solicitaron una camioneta para llevar a Rodrigo. Y de esa forma, intentar la última opción que les quedaba, curar brujería con brujería. El grupo de personas partió a la casa del brujo, pasando por un camino bastante tortuoso y difícil. Se tardaron casi toda la tarde en llegar, pero finalmente a lo lejos se veía la pequeña cabaña del brujo. Él salió a recibirlos, como si supiera que era urgente que revisara al joven. Cuando llegaron les hizo entrar a la cabaña y entre mi tío y otros 2 compañeros llevaron a Rodrigo hasta un catre que estaba al fondo de la vivienda. El brujo encendió unas hierbas e hizo algunas extrañas oraciones entre español y algún dialecto de la región, entró en trance y al parecer tuvo una visión. Cuando terminó aquel trance, le dijo que efectivamente esas botas se las habían robado maliciosamente a un muerto para acabar lentamente con la vida del ingeniero. Eso que le hicieron era magia negra, una brujería de la más vil, así que el hechicero comenzó a preparar brebajes, pociones y ungüentos que usaron en el muchacho. Pero a pesar de todos los esfuerzos y que hicieron hasta lo imposible por curarlo, este no pudo salvar sus piernas. La necrosis se detuvo, pero ya le había matado la carne hasta casi la rodilla. Sin esperar más lo llevaron al hospital, mientras el brujo les decía a los hombres que debía devolverle y voltear el daño a quien lo hizo. Y a pesar de su sentido de culpa, ellos accedieron, y el brujo procedió a hacer la devolución del daño. Los días pasaron y cuando llegaron al campamento, dieron parte de lo sucedido a los encargados. Les ordenaron no mencionar nada y continuar con las labores acostumbradas. Con el paso de los días, se dieron cuenta de que el indio Josefo no regresó a la obra la semana siguiente. Pero quienes le conocieron dicen que se fue de vuelta a su pueblo, mentando madres y maldiciendo a diestra y siniestra a quienes él pensaba se habían entrometido en sus asuntos. La verdad que no pasó mucho tiempo, y cuentan las malas lenguas que el karma lo alcanzó, pues al pasar cerca del panteón de su pueblo, donde había enterrado las botas, misteriosamente el arco de la entrada le cayó encima, aplastándolo y matándolo al instante. Al fin la brujería le cobró caro el karma al malvado Josefo, y Rodrigo pudo retirarse dignamente, a pesar de haber recibido un gran daño. Sin embargo, no todo termina allí, pues aquel ser o demonio que habría despertado por culpa de la brujería del indio, aún quería seguir cobrando vidas. Al poco tiempo que me contara la historia, mi tío comenzó a pasar por algo similar a lo que le ocurrió a Rodrigo. Sin embargo, él no quería recibir ayuda de nadie y se había quedado postrado en su casa sin salir y tener contacto al exterior. Por el amor que le profeso, hice lo posible por saber de él, al grado de brincarme su barda y lograr entrar a su casa a la fuerza y todo para verlo. Al verme ahí mi tío se puso feliz y se echó a llorar como un niño, hecho que me conmovió bastante y lloré junto con él.
En medio de una plática amena dentro de lo que cabe, mi tío cambió su semblante y con un movimiento temeroso me hizo una seña para que me acercara a él y luego, en forma de susurro, me dijo al oído: «Hijo, ten mucho cuidado. Él está aquí con nosotros y tengo miedo. Nunca debiste venir conmigo. Yo soy portador de una maldición de la que es imposible deshacerse. Todos los compañeros que me ayudaron a llevar a Rodrigo con el chamán han muerto. Hace poco tiempo me enteré que también el chamán falleció en horribles circunstancias y me temo que seré el siguiente. Solo espero que ahora tú no seas el portador de esta horrible maldición». Luego de decir eso, su cara se deformó y comenzó a reír de forma macabra al tiempo que dijo: Eres mío, un alma más para mí. Al escuchar eso fue inevitable no sentir el horror que me recorrió todo el cuerpo, y no hice más que salir corriendo hasta estar lo más lejos de la casa de mi tío. Al pasar una semana, un día amanecimos con la terrible noticia de que mi tío había sido encontrado suspendido de la cerradura de una de sus puertas. Se había quitado la vida. Los forenses determinaron que no había sido un crimen, sino un suicidio. Sin embargo, no se pudieron explicar la razón del por qué el cadáver no contaba con ni un solo diente. No les mentiré, al momento de escribir esta historia, temo por mi vida. Han pasado varios meses desde la plática con mi tío, y poco a poco me he quedado en mi habitación viviendo como ermitaño. No me interesa salir, pues vivo horrorizado. Además que me da vergüenza, pues no importa la gran cantidad de perfume que use, pues un fétido olor se despide de mí. Y bueno amigos, ahora que todos ustedes ya conocen la historia, espero que no sean portadores de la maldición del indio.